Es un placer saludarte cuando son las 4 de la tarde con 6 minutos. Estamos al aire y estamos transmitiendo, platicando en familia a través del 1040 de AM en Radio Mujer en la ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana. De igual manera estamos en el 95.1 de FM en Austin, Texas, llegando de manera directa este martes de Derecho Familiar, en donde vamos a platicar con nuestro experto, nuestro colaborador que tú ya conoces, que siempre de manera precisa nos aclara dudas y temas que están vigentes. Temas dolorosos, temas que llevan a consecuencias mucho más lamentables cuando no le ponemos un alto. Temas de los cuales en el momento en que lo vivimos parece que nunca vamos a salir de ese hoyo negro en el que se convierte la violencia económica y patrimonial. Sin embargo, siempre hay una luz de esperanza. En cuestión de leyes, eso es lo que queremos transmitirte este día con el licenciado abogado Maximino Hernández de la Fuente, a quien saludo con mucho gusto. Bienvenido. Muy buenas tardes, como siempre es un gusto estar contigo. Muchas gracias, para mí también es un gusto y un placer, sobre todo la manera tan explícita, tan cordial, que nos haces entender las cuestiones de leyes que pues generalmente resultan tan complicadas, nos llevan también a sentir temor y quizá a veces también, ¿por qué no?, nos llevan a sentir un poco de desolación cuando vemos que los casos no se solucionan a nuestro favor a pesar de que hay pruebas contundentes. Mucho que hablar del tema, Maximino. Bastante, y aclaraciones algunas. Sobre todo aclaraciones, que lo más importante es poder invitar a nuestro público esta tarde a que se comunique con nosotros, y ya que es martes de Derecho Familiar, nuestro abogado tratará en la medida de sus posibilidades de orientarte si vives este caso y por qué no, que sientas que sí se puede. Comunícate en la ciudad de Guadalajara a los teléfonos 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Dona G. Castro está lista para recibir tus comentarios. Austin, Texas, 512-215-4909. De igual manera, si tienen alguna duda a este respecto, ustedes que viven en Austin, Texas, pero tienen familia en la ciudad de Guadalajara, claro que todo está abierto para ustedes, y de la misma forma respondemos con la misma atención, siempre y cuando tenga que ver con las leyes del estado de Jalisco. Una línea nacional sin costo, 01800-727-5420, es la que tenemos para ti si estás escuchándonos a través de internet y no te puedes conectar a la sala de Platicando en Familia. Llámanos y también con mucho gusto te resolvemos. Y ya saludo a las personas que están conectadas, www.radiomujer.com.mx, Platicando en Familia, la sala, te conectas, podemos platicar también tus dudas. Si tienes algún comentario y lo quieres hacer de manera anónima, respetamos mucho esa decisión. Saludo a mis compañeros, chicos, buenas tardes. Arturo Cervantes, Dona G. Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz encabezando el equipo, y Alicia Hernández, con mucho gusto de saludarte en los micrófonos. Y abogado, como ya escuchábamos en la introducción, ya escuchábamos que la violencia económica, bueno, son todas aquellas acciones u omisiones que afectan a la economía y la subsistencia de la mujer. ¿Cómo es esto? Esta limitación económica a la cual la mujer no tiene acceso a compras individuales, a tomar decisiones en lo que compete con la cuestión de dinero, o inclusive a que su salario íntegro se le sea quitado y ella no tiene ninguna injerencia al respecto. Bueno, en principio la aclaración sería, es violencia todo aquello que lastima, que perturba, que lesiona derechos, pero es muy importante aclarar que no es solo de la mujer, también es de los hijos, y también en momentos pueden ser del hombre, también pueden ser las agresiones en contra del hombre, sí, ¿verdad? Hablando de violencia económica, ¿verdad? Entonces van a ser todas aquellas acciones u omisiones que vayan en contra de la familia. Entonces el concepto me gustaría más enfocarlo hacia la familia, no tanto hacia la mujer y sus hijos, ¿verdad? Que es en menor medida la violencia hacia el varón. Aunque sabemos que se está incrementando, las estadísticas no llegan a ser iguales ni se equipara. Sin embargo, sí han comentado los especialistas en diferentes áreas que la violencia hacia los hombres está aumentando en diferentes ámbitos. Así es. Entonces, la violencia va a ser siempre encaminada a aquello que lastima, que lesiona y que detona otras violencias y otros problemas, ¿verdad? Sí. Siempre la violencia económica, como bien lo dijiste, es el segundo lugar en cuanto a violencia doméstica, ¿verdad? La primera es la psicológica,
¿verdad? Bueno, ok. Esta violencia económica se da muchísimo se puede decir, en gran número de las familias que existen, ¿verdad? En gran número de las familias existe la violencia económica, pero no se denuncia porque la soportamos, la toleramos, ¿verdad? Pero sí llega en ocasiones a ser tan extrema, tan delicada, que ya detona en otros problemas como violencia física, ¿verdad? Emocional, y destruye familias. Sí, lo peor del caso es que como toda violencia, la persona se llega a creer los argumentos que quien está manejando los dineros le dice o le hace, ¿no? De que tú no eres una buena administradora, no eres una persona capaz de hacer compras, tiras el dinero, te lo gastas en no sé qué, no contribuyes para la casa, a pesar de que la mujer trabaje fuera del hogar, porque el trabajo dentro del hogar también es un trabajo arduo y es el menos remunerado. Así es. Casi siempre las mujeres justifican a ese tipo de hombres, sí, ¿verdad? Sí. O las personas justifican a las otras personas. Es que lo hace porque cuida a la familia, es que busca la justificación y no ve que le está lesionando, que está destruyendo la familia, que están lesionando a los babies, ¿verdad? Los hijos los están lastimando con estas limitaciones. A los mismos niños los traen limitados, inclusive en la salud, ¿verdad? No lo lleves al doctor porque gastamos, cuesta carísima la medicina, o sea, en todos los aspectos. Sí, es un área como en todas, que bien lo mencionas, todo lo que es violencia, hiere, lastima, coarta, limita, destruye, destroza, y podemos irnos con muchos más sinónimos. Esto es parte de, y puede ser una consecuencia y deriva en mayores grados, ¿no? Como ya la violencia física y cuestiones mucho más aterradoras. La violencia económica se vive todos los días. Así es. Porque todos los días tenemos que hacer compras, pagos y adquisiciones, cuestiones médicas, como lo acabas de mencionar, que ponen en riesgo la salud de una persona cuando no se tiene la cuestión económica inmediata, o tú tienes el manejo de ello, ¿no? Así es. La violencia económica, vuelvo a repetir, sí se genera, es muchísimo la que se da. Sí. Principalmente, no es, ahora sí que la violencia principal que llega a destruir o llega a partir las familias, ¿verdad? O a los seres de las familias, pues a los entes de las familias. Pero sí es el detonante, sí es el contribuyente, ¿verdad? Sí. Sí, y además, bueno, el agresor puede manipular, el agresor puede estar como parado desde diferentes trincheras argumentando, como lo mencionábamos, ¿no? Diferentes justificaciones entrecomilladas. Y es ahí cuando tenemos que darnos cuenta que en realidad, aunque tú estés laborando dentro de tu casa y no percibas algún ingreso económico, tienes todo el derecho de manejar el dinero igual que tu pareja. Vamos a una pausa, abogado. Agradezco mucho tu participación en este primer bloque. Vamos a un corte. No tardamos, quédate en Platicando de Familia. Estás en Radio Mujer. Tarde con 19 minutos, estamos de regreso en Platicando en Familia. Radio Mujer se transmite a través del 1040 de AM en Guadalajara, 95.1 de FM en Austin, Texas. Y esta tarde platicamos con nuestro querido colaborador abogado Maximino Hernández de la Fuente, quien está hablándonos acerca de la violencia económica y patrimonial. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo vivimos las mujeres? ¿Cómo podríamos identificarla para todas aquellas personas que ya viven o hemos vivido en un entorno en el que nos hemos creído lo que la persona que maneja la cuestión económica nos dice, como tú no tienes capacidad para manejarlo, eres una persona desordenada económicamente, tiras el dinero, no lo cuidas, despilfarras, te compras cosas que no necesitas, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes que están escuchando el programa y si han atestiguado casos de violencia económica, que es parte de la violencia intrafamiliar, podrán saber un poquito más de lo que estamos hablando. Y si tienes alguna duda que tenga que ver con el aspecto legal, con mucho gusto el abogado está para apoyarnos y darnos la orientación. Bueno, abogado, ya decíamos que la violencia económica está considerada como parte de la violencia intrafamiliar, porque se vulnera. Así es. Se agrede, se lastima.
Tú y yo en el corte estábamos platicando y yo te decía, si alguien tiene en un momento dado está viviendo la violencia económica o patrimonial y ya no puede ir a denunciar como tal, es decir, llegar ante el Ministerio Público o la instancia correspondiente y decir, vivo violencia económica, ¿hay algún área, algún apartado que la pueda apoyar? Siempre los van a apoyar los ministerios públicos, ahí en la fiscalía, siempre van a ser apoyadas las personas. Bien importante, la violencia económica como tal no está prevista en el Código Penal del Estado de Jalisco, es violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero van a ser apoyados por los ministerios públicos en ese sentido. De antemano se pone una denuncia de hechos. Cuando uno está siendo agredido por violencia económica, uno interpone una denuncia de hechos para obviamente frenar esta circunstancia o que la autoridad competente intervenga y nos ayude. Es muy importante lo siguiente. En principio, si estamos viviendo violencia económica, hay que ver si nosotros creemos o podemos ser sensibles a que puede modificarse esta situación, que esta persona que está ejerciendo la violencia económica, sí podría ser, con la ayuda de un tercero, podría modificarse esta violencia, que podría inclusive terminar. Es muy importante que nos acerquemos, puede ser a un DIF, ¿verdad? Municipal, al DIF, puede ser a la CEPAVI, que es el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. Está en el centro, en Libertad, 948, esquina Galeana. Puede ser en la Procuraduría Social, que está en 16 de septiembre, o Alcalde, enfrente del CODE. Muy bien. Puede ser también en la Fiscalía General del Estado, que es en la Calzada Independencia, esquina Hospital. Son los lugares que nos pueden ayudar. También hay en los municipios, y hay justicia alternativa. También ahí nos pueden ayudar a intentar llegar a un convenio con el agresor, ¿verdad? Que es parte de la familia. Si no, pues no existe la violencia económica, ¿verdad? Y así es como podemos actuar, o debemos actuar, cuando somos agredidos. Sí, actuar en consecuencia, porque no podemos dejar que esto crezca, como ya decías, es un factor que determina y que empuja para que detone en que la violencia intrafamiliar sea mucho más fuerte, ¿no? Que puede llegar a perder en grados extremos la vida de las mujeres o a quedar bastante lesionadas. Así es. Físicamente, porque interiormente y de manera espiritual, del alma y del corazón, bueno, mentalmente también hay violencia emocional. Violencia fuertísima y quedas destruido, ¿no? Y tienes que empezar a detectarlo para saber poner un alto a tiempo. Tú nos estabas comentando que en Jalisco hay un apartado que habla, en Jalisco, el Código Civil, habla de esto, pero de manera general. Así es. Bueno, el Código Penal del Estado de Jalisco prevé la violencia intrafamiliar como toda aquella violencia que ejerce una persona de la familia contra otra persona de la familia, ¿verdad? Y ahí se deriva violencia emocional, violencia económica, violencia física, ¿verdad? Verbal. Sí. Entonces, bueno, pero siempre lo va a manejar el Ministerio Público. Es importante que lleguemos con el Ministerio Público, no diciéndole cuál es el problema, sino cuáles son los hechos que vengo a denunciar, qué es lo que me está agrediendo, qué es lo que me está lastimando. Sí, porque inclusive también esto se puede denunciar como violencia económica o patrimonial si el agresor toma tus pertenencias. Sí, no. Inclusive ahí son otros delitos, llegan a hacer fraudes, la destrucción del patrimonio, que eso sí lo prevé el Código Civil y el Código Penal, ¿verdad? Tanto para hacer denuncias penales con intención de que si, bueno, el agresor va a pagar, pues va a pagar con cárcel, ¿verdad? Y en la vía civil, bueno, la reparación del daño. Sí, porque incluso hay gente que quita herencias, quita los salarios completos, prestaciones. Falsifica firmas para vender propiedades, bienes, servicios, ¿verdad? O sea, el maltrato se da, obviamente la violencia se da al quitarte tus bienes, pues te deja en estado de pobreza. Sí, de indefensión completamente. Así es. Sí, cuando la gente se apodera de lo que te corresponde y ya con esta manera en la que ya también lo puede ver, como lo decíamos, en robo y estás ajeno, no sabes, tenemos
poca información al respecto de qué hacer y cómo proceder. Por eso la importancia de que la orientación legal esté presente en Platicando en Familia y los integrantes de cada núcleo sepan de qué manera proceder y estar alertas de lo que esto significa. Porque hay quien a lo mejor puede vivir cómodamente así, ¿no? Siendo administrado. Y diga, bueno, pues a mí así me tocó, o bueno, a lo mejor yo así aprendí. Sin embargo, esto crece y va en aumento si no sabemos identificarlo. Así es. Pudiendo llegar a otro tipo de violencia que va a desembocar inevitablemente en la destrucción de las personas o de la familia. Sí, totalmente, porque tiene serias repercusiones en la autoestima, en el empoderamiento de las mujeres. Bueno, pudiéramos decir muchas de las consecuencias y repercusiones que esto trae, pero nada más como por tocar algunas, ¿no, abogado? Inclusive llegan a ser abandonadas las personas. También sí. Se dan muchos los casos donde ya que despilfarraron sus propiedades, ya que los dejaron en la mendiguez, los abandonan y buscan otra persona para seguir con el mismo ritmo de delitos. Ahora, otra cosa, esto estamos hablando dentro de la familia que está constituida dentro de, pues, el matrimonio, quizá el concubinato. El concubinato es familia. Está considerado como claro, tal, por el Código Civil. Diga, no. Claro que sí. Legalmente el concubinato tiene los mismos derechos, obligaciones, un concubino, una concubina, de un marido o de una esposa. Nada más, obviamente, no existe un concubino si está casado una de las partes, ¿verdad? Muy importante. Entonces, siempre va a prevalecer más o tiene más jerarquía, se puede decir, el esposo o la esposa que un concubino o concubina. De hecho, no existe concubino o concubina si existe esposo o esposa. Ya. Y hablando de las personas que están divorciándose o que están divorciados, pero que ya hay una sentencia dictada por el juez en donde ya se firma un convenio y la persona no cumple, ¿es también violencia económica? Por supuesto. Por supuesto. De hecho, volvemos a retomar el tema de fraude, de otros delitos, le llaman que esconden el patrimonio para no dar cumplimiento. Los mismos empleos muchas veces los dan de baja para que no cumplan con el salario, sí. ¿Verdad? O sea, y es violencia económica, obviamente. Violencia económica, violencia patrimonial, ¿y de qué manera podemos demostrarlo una vez que estamos ya en este proceso? Bueno, obviamente de repente puede sonar difícil, pero hay instituciones que no se van a prestar a ese tipo de fraudes, como empresas serias o el Seguro Social o el ISSSTE, ¿verdad? Que hay que girarle un oficio para que nos informe si esta persona sigue laborando en tal o cual empresa, ¿verdad? Que sí. Vuelvo a reiterar, no son instituciones que se presten a este tipo de fraudes, ¿verdad? Que pueden servir como pruebas. Otros, obviamente, las nóminas, ¿verdad? En menor medida los testimoniales, sí. ¿Verdad? Sí, y ahorita que está todo lo de la protección de la información, la protección de la identidad de las personas, ¿no merma? En derecho familiar no. De hecho, hay una cuestión muy, muy curiosa. Las declaraciones si son solicitadas para una deuda mercantil o una cuestión crediticia, Secretaría de Hacienda no otorga información ninguna. Pero tratándose de derechos familiares como alimentos, como la subsistencia de la familia, Secretaría de Hacienda otorga toda la información de declaraciones y toda la información fiscal que tiene a su mano, claro, en su protección, para que no se proteja, obviamente, para que se proteja más el patrimonio o los alimentos, la subsistencia de la familia. Y eso es muy interesante también contemplarlo, porque a mayor información, más posibilidades tiene uno de tener claridad en lo que está haciendo en su vida cotidiana. Vamos a nuestra segunda pausa, abogado Maximino Hernández de la Fuente. Querido público, no tardamos, estás escuchando Platicando en Familia de Radio Mujer. De la tarde con 34 minutos, estamos al aire en Platicando en Familia esta tarde. Interesantísimo tema, violencia económica y patrimonial. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde nos puede llevar? No saber poner un alto a tiempo.
todo lo que coarta la libertad, todo lo que limita, todo lo que hiere y obstaculiza nuestro progreso personal, integral, es violencia. Y la violencia económica y patrimonial se sigue dando. ¿Qué estamos haciendo como personas? ¿Qué estamos haciendo como mujeres o como hombres? ¿Por qué las estadísticas están en aumento? Cuando a mayor información tendría que bajar los índices, cuando a mayor instancias legales, civiles, a mayor instancias gubernamentales que ofrecen el apoyo a las personas, aumenta la violencia. Porque sería interesante que en este transcurso del programa meditáramos y reflexionáramos por qué en vez de bajar los índices están en aumento en nuestra comunidad. En Zapopan el año pasado del 8% de denuncias subió al 18%. ¿Qué es lo que está ocurriendo y por qué tú crees, a qué le atribuyes que la violencia económica vaya en aumento y no se detenga, no pongamos de nuestra parte? Abogado, platicamos esta tarde con nuestro querido colaborador, el abogado Maximino Hernández de la Fuente. Es abogado en derecho familiar, una persona que tiene experiencia, mucha pasión por el tema y nos está hablando acerca de esto. Abogado, que ya decías que se puede hacer una denuncia de hechos. Así como es. tal. Ya nos dijiste los lugares a donde podemos recurrir. Sí, con paciencia, con un abogado, se puede lograr. No podemos desestimarlo ni dejar que siga creciendo, porque esto no significa más que un golpe fuertísimo para la cuestión económica y psicológica de nuestro núcleo, esté conformado como esté conformado. Así es. Sí, si no empezamos una acción, siempre la gente cuando acude a un abogado, siempre ocurre que quiere resultados inmediatos, ¿verdad? Lo cual, con el número de asuntos que existen, con el número de problemática que hay, no es posible que se tengan respuestas o soluciones inmediatas. En ciertos casos sí que contribuye, vuelvo a reiterar, cuando, por ejemplo, el agresor, en este caso de violencia económica, es consciente, toma conciencia de la situación y cambia su actitud y empieza a evitar la agresión o se da cuenta de que está agrediendo, ¿verdad? Entonces puede ser que sí ayude muchísimo la intervención de un abogado, de un tercero, ¿verdad? De una autoridad. Entonces sí es importante acudir, a empezar a expresarnos, ayudarnos a nosotros mismos, con las, ya sea abogado, las dependencias que ya mencioné, Sí. y pues Que es de donde tendríamos que estarnos agarrando para, como se dice vulgarmente, para salir adelante. así es, salir del problema. Si no empezamos, jamás se va a resolver. Por sí solos es muy, muy complicado que se resuelvan ese tipo de problemas. Inclusive se acrecentan y se hacen más grandes precisamente porque los intentamos resolver nosotros mismos, pero pues, no tenemos el conocimiento de cómo solucionar un problema así y lo agravamos. Sobre todo porque ser buenos negociadores está bien, sin embargo, cuando hay un tercero que está viendo por el patrimonio de la persona que está siendo afectada, es mucho mejor. Sí, coadyuvar, ¿verdad? Sí, exactamente. Y abogado, tenemos una llamada que me gustaría saber si podemos leerla ahorita, porque puede aclararle a muchas personas sus dudas. Mira, es anónima de 58 años y nos dice: tengo 33 años de casada y he sufrido maltrato económico y patrimonial. Quiero divorciarme. ¿Es posible que me dé pensión después de esto? Ok, si esto se refiere al divorcio, por supuesto que sí. Sí. Claro, el candado legal es que dice la ley claramente, urgencia y necesidad. Así lo manifiesta el Código Civil y tenemos que comprobarle al juez urgencia y necesidad. Esto es, que no tenga ingresos económicos esta persona para poder tener derecho a una pensión alimenticia, inclusive después del divorcio, ¿verdad? Sí. Pero si ya obtiene, por ejemplo, me han intentado obtener una pensión, gente precisamente pensionada por el Estado, por un trabajo, por el IMSS, no pueden. ¿Por qué? Porque ya se está haciendo cargo de su pensión una institución. Ok, y eso es importante aclararlo también ante este tipo de situación. Sí, inclusive hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que en su familia viven en la violencia económica porque el marido inclusive ahí les pide de comer
y no aportan, no contribuyen al ingreso familiar, Sí, ¿verdad? sí. Y esa violencia, o sea, se da bastante y obviamente se le puede exigir, ¿verdad? Una aportación económica tanto para la familia como para la subsistencia de la misma mujer, siempre y cuando exista este parámetro. Sí, porque también se está exigiendo cuando lo que se da es tan poquito y solamente alcanza para lo indispensable. No puedes cubrir, por muy buena administradora que seas, no puedes cubrir todas las necesidades primordiales. Ok, una cosa también muy importante. Como soluciones para mí existen dos cuestiones. Una es atacarlo, como ya lo hemos venido mencionando en todo el programa, mediante una denuncia, ¿verdad? Ante las autoridades o las instituciones que ya mencionamos. La segunda opción que es sepárate de esa persona, ¿verdad? Separa a esa persona de la familia. Sí. Porque a final de cuentas hay personas también, y es importante mencionarlo, que no tienen ingresos económicos, que no generan ingresos. Entonces esa persona nada más está destruyendo o está consumiendo el ingreso que otros entes de la familia aportan. Y él nada más consume y no aporta. Entonces, pues muy importante, sepáralo. Eso es otro punto importantísimo. No nada más es el que está aportando y no quiere dar, Así o el que es. trabaja y no quiere dar, sino es el que está inservible completamente y nada más está succionando lo que otros miembros de la familia están aportando de manera positiva y todavía de pilón ejerce violencia económica, patrimonial, porque puede llegar a robar y está reclamando, lo cual acrecenta a la situación y la hace mucho peor. Así Mucho es. peor. Mira, al respecto. Es anónima también, 62 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer uno contra la violencia psicológica y económica? Tengo 38 años de casada. ¿A dónde acudo? Ok, ya se mencionó Procuraduría Social del Estado, Fiscalía General del Estado, en la Calzada Independencia, esquina Hospital, ¿verdad? CEPAVI, Libertad 948, esquina Galeana, ¿verdad? Son instituciones que las O van el a Instituto ayudar. de la Mujer también puede El ser. Instituto de la Mujer está a un ladito ahí en Libertad, Sí. a un ladito de CEPAVI. Sí, es importante hacerlo y es importante tener conciencia de que si realmente queremos dejar de vivir este tipo de situaciones, hay que actuar. Así es. No podemos nada más estarlo deseando, sino actuamos y estar preparados, que a lo mejor va a ser un cambio, pero va a ser un cambio positivo. Mi hija de 19 años tiene 1 año de casada y la abandonó su esposo hace un mes. Solo le da dinero para el niño. ¿Mi hija tiene derecho a que le dé dinero para ella también? La misma respuesta de la señora anterior, urgencia y necesidad. Si su niña no tiene la manera de allegarse recursos, por supuesto que sí tiene derecho a una pensión alimenticia, pero también si tiene 19 años, no está impedida para trabajar, también lo va a valorar el juez, Sí. ¿verdad? Y también muy probablemente, hay probabilidades también, dos probabilidades, que sí le otorgue la pensión alimenticia o ponte a trabajar. Y si ella quiere procede como abandono, como denuncia como violencia, ¿cómo es? Ok, por la cuestión civil, Sí. obviamente, no me acuerdo si está casada. Casada, Ok. 1 año de casada. Y el Obviamente esposo la el abandonó. trámite es el normal de alimentos, Sí. ¿verdad? Y por la vía penal es abandono de personas. Y entonces, ¿en cuál le recomiendas que proceda? Lo que pasa es que no están peleadas. Puede acudir con un abogado, puede acudir a una de las instituciones a las que ya mencioné, inclusive la Universidad de Guadalajara también tiene abogados gratuitos, entre comillas, en General Calderón, ¿verdad? Entonces puede acudir con un abogado para ser asesorada en su caso particular y que le empiecen a ayudar, o con su servidor. Sí, del cual ahorita nos vas a proporcionar en unos momentos más tus datos, para que la gente, las personas lo tengan muy en cuenta y siempre estar actuando bajo una prescripción, no tratando de atinarle si es aquí o es allá y teniendo un poco más de conciencia qué es lo que voy a hacer para que tu denuncia tenga resultados óptimos. Sí, claro, ya lo he venido comentando que siempre es importante la ayuda de un profesional en la materia para poder resolver el problema, ahora sí que no complicarlo más.
Vamos a otra pausa, vamos a regresar a nuestro último bloque. Si tienes más llamadas que hacer y dudas a este respecto, comunícate. Estamos muy a tiempo para que nuestro abogado, antes de cortar el programa, te las resuelva. Estamos en Platicando en Familia. De la tarde con 49 minutos, estamos al aire en Platicando en Familia este martes 4 de marzo, martes de Derecho Familiar en nuestro programa, en donde nos acompaña nuestro colaborador, que siempre es tan oportuno y nos está ofreciendo datos y aclarando tus dudas, el abogado Maximino Hernández de la Fuente. Y bueno, abogado, estos últimos minutos, este último bloque, hay que aprovecharlo muy bien para reiterar, para mandar a la reflexión, para no desestimar todos los datos que nos has estado proporcionando. Ya nos has dicho lo importante que es tomar en cuenta, dejar a un lado este tipo de vida porque nos va a llevar a situaciones lamentables. La realidad puede llegar a superar lo que decimos en los programas. Así lo que platicamos y compartimos ustedes como especialistas y nosotros desde esta trinchera del micrófono. Sí, no tienen por qué permitir estar sufriendo de ningún tipo de violencia, ¿verdad? Ni generarla, obviamente. Eso es otro punto. Entonces, pues ya les otorgamos algunas direcciones, algunos lugares para que asistan con toda confianza. Hoy en día están en las mejores disposición, inclusive la Fiscalía del Estado ha mejorado muchísimo su atención de atención a la gente, ¿verdad? Entonces sí los van a ayudar, los van a orientar a dónde acudir, qué hacer, ¿verdad? Si están sufriendo de algún tipo de violencia económica o de otro tipo. Sobre todo que está contemplado y bueno, también ya nos decías en este caso, en esta llamada de esta chiquita de 19 años, que si todo es a consideración del juez, si el juez considera que no tiene ningún impedimento para trabajar. Así es. Bueno, también obviamente es la aportación de las pruebas por la parte legal que la está defendiendo, sí. O en sí misma, ¿verdad? Si ella acude pero no le da los elementos necesarios al abogado o al juez para que determine que de verdad tiene necesidad de recibir pensión alimenticia, pues no se lo van a otorgar. Sí, también es importante saber cómo son nuestros argumentos, que estemos súper apegados a la realidad. Así es. A nuestras expectativas, a lo que tenemos al alcance, porque si no, no vamos a tener buenos resultados. Así es. Inclusive los alimentos para nuestros hijos o para los hijos de las personas, si no comprobamos la urgencia y necesidad, tampoco se las dan, ¿verdad? Una cuestión que yo no estoy muy de acuerdo, pero así es la ley, ¿verdad? Si no le damos cumplimiento a esta parte de la ley, de que de verdad comprobemos la urgencia y necesidad, no nos la va a otorgar un juez. ¿Cómo se contemplan estos aspectos legales en Jalisco? ¿Estamos a la vanguardia o somos altamente responsables con nuestras familias? Bueno, en la cuestión legal, que es en lo que me corresponde a mí, sí puedo decir que se está luchando bastante, estamos empujando los legisladores, Poder Judicial, para tratar de ser más ágil, más efectivo este tipo de procedimientos. La realidad es de que nos supera el número de casos que existen y que sí se vuelve lento, se vuelve tedioso, se vuelve lastimoso, ¿verdad? El entrar a un trámite de esta naturaleza, pero vuelvo a repetir, si no lo hacemos, no vamos a lograr objetivos, no vamos a lograr ayudarnos a quitarnos esta violencia, a quitarnos este problema. Sí, y es importante reconocer esta situación, reconocer que lo estamos viviendo, reconocer que nos está afectando, reconocer que nos está limitando, mermando, dañando terriblemente en la cuestión emocional. En la mayoría de los casos, las mujeres piensan que son incapaces de salir adelante solas y me parece que tenemos mucho más recursos de los que incluso nosotras mismas podríamos reconocer. Es que viven en un estado de felicidad enorme. Ahora sí, aquel dicho, ¿verdad?
pégame pero no me dejes. Y en serio, viven felices, las tienen restringidas, no las dejan operar con el dinero que tienen, todo se lo cuestionan, todo se lo están vigilando y así son felices y no se dan cuenta que están sufriendo de violencia, ¿verdad? O no se quieren dar cuenta o no quieren aumentar, no sé, el grado de problemas y por lo tanto están guardando el estado. Así estoy feliz. Sí, prefiero estar así que tomar el riesgo de lo que realmente me va a costar y pagar las consecuencias, salir adelante yo sola, igual y a lo mejor con muchos hijos. Pero podemos llegar a acuerdos, podemos llegar a ser conciliadores cuando las cosas no pintan para eso, bueno, entonces tomar acciones legales. Así es, con la ayuda de terceros. Sí, que eso es lo más importante. Antes de irnos, todavía nos falta un momento, pero venos proporcionando tus datos de contacto en donde podamos recurrir a tus servicios. Ok, mi oficina se encuentra en Avenida Hidalgo, 437, a una cuadrita y media de Avenida Revolución en Tlaquepaque. Y mis teléfonos en la oficina son 13-789-114 y el celular es 333-830-834. Otra vez. 13-789, el de la oficina, y el de mi móvil es 3x3-830-834. Bajo tu experiencia y tu perspectiva, ¿qué mensaje de reflexión les dejas a las mujeres y a los hombres que están escuchando esta tarde Platicando en Familia? Bueno, que no tengan temor a acercarse a los abogados o a las instituciones públicas o de gobierno que nos puedan ayudar a resolver nuestros problemas, no solo de índole legal, de cualquier naturaleza. Obviamente hay que vivir mejor, acérquense sin temor. Siempre van a encontrar una solución. Siempre va a haber respuestas. Así es. A lo mejor no van a ser inmediatas, pero cuando empiezas a buscar, se empiezan a abrir nuevos horizontes. Ya lo leíamos en las llamadas, 30 y tantos años de casadas, 20 y tantos. Y llegó el momento, pues, de reflexionar. También por eso es por lo que las estadísticas, en base a las denuncias, están en aumento. Porque anteriormente nos quedábamos calladas y no había cómo demostrar que estaba viviéndose en el hogar la violencia familiar. Y ahora las personas empiezan a ser más autónomas, independientes, empiezan a salir un poco más de este cascarón del miedo y a demostrar qué es lo que está pasando y qué es lo que quieres hacer después. Del conformismo, hay que salirnos. Del conformismo, de esa palabra que a veces llegamos a confundir con un estado de paz o tranquilidad, y la verdad es que no, es una zona de confort, que ahí estamos y es un círculo vicioso. Así es. Abogado, nuevamente repítanos tus datos, porque luego no tenemos lápiz o papel a la mano y tenemos que correr, por favor. La ubicación física que tienes. Sí, la oficina está en la Avenida Hidalgo, 437, en Tlaquepaque, a una cuadrita y media de Avenida Revolución. El teléfono de la oficina es 13-789-114 y el del celular es 3x3-830-834. Y bueno, a mí me gustaría también invitar a todo nuestro querido radioescuchas a generar una cultura en donde se valore el trabajo de la mujer como un trabajo digno, como un trabajo equitativo, como un trabajo de equidad, en donde no se trata de competir, sino de tener espacios que nos generen oportunidades a todos. No se trata de estar viendo a ver quién vale más o quién vale menos, porque cada uno tenemos una razón de ser en la sociedad. El hombre y la mujer no podemos ser iguales, pero sí podemos complementarnos porque lo hacemos así. Entonces, generar esta cultura nueva de valorarnos, de saber que podemos tener independencia económica, incluso si no tienes estudios, desde tus dones y tus talentos. Desde todas esas cuestiones que tú sabes hacer bien dentro del hogar, llevarlas a la práctica. Sí, se van a sorprender de lo que son capaces de hacer. Y más porque hay muchos recursos afuera que te ayudan a potenciar eso que tienes, tantas academias y tanto que ya tienes tú por dentro, que son tus herramientas, las puedes pulir como este diamante en bruto y te vas a sorprender de lo que puedes hacer. No estamos incitando a los divorcios ni a las separaciones. Estamos invitando a que te valores y a que dignifiques tu razón de ser mujer. Así es. Abogado Maximino Hernández de la Fuente, como siempre es un placer platicar contigo,
muchas gracias a nombre del equipo y muchas gracias a nombre del público por haber aportado tus conocimientos esta tarde de martes de Derecho Familiar. Gracias, siempre a sus órdenes. Y a todos ustedes, querido público de Guadalajara y de la ciudad de Austin, Texas, muchas gracias por tu presencia. A continuación, quédate en casa con mi querida amiga y compañera Leti Orozco de Huerta. Mi nombre es Alicia Hernández y te deseo una extraordinaria tarde de martes. Cuídate, hasta mañana.